Ahora mismo, y en relación a esto, bueno, yo invito a María Victoria Antoñanzas que se venga a la mesa para empezar una parte nueva, retomar la siguiente parte de esta jornada de los DEAC, que son las rutas de debate. Aquí lo que tenemos planteado hacer es pensar, reflexionar, debatir, colaborar, participar, en el que seamos todos los que tengamos voz y los que podamos contar, participar y aportar. Estas rutas de debate son tres. La función que tienen o tienen unos objetivos muy claros y muy establecidos. Que todos y todas los que estamos aquí en estos momentos no nos perdamos nada, podamos participar de todo y podamos enterarnos, colaborar y, sobre todo, reflexionar y dejar puertas abiertas para seguir trabajando después de que estos DEAC terminen y comience otra cosa y comience nuestra vida. Hoy vamos a hacer una ruta de debate en torno al trabajo de la colección permanente, a su desarrollo, características y planteamientos, en torno a la cual plantearemos algún ejercicio y alguna actividad. Mañana, mi compañero Miguel, junto con otra persona de otro museo, para acoger el Prado en todo momento, desarrollará esa ruta de debate en torno a la formación, donde espero que estos temas que se han planteado hoy continúen y que se expongan y que se lleguen a más, porque son temas muy amplios donde se requiere mucho debate y mucha participación y mucha aportación. El último día, mi compañera Beatriz, desde el Museo del Prado, junto con otro colaborador de otro museo, desarrollará el tema de la investigación en torno a la educación en los museos, a la participación en los DEAC y a su desarrollo. El objetivo es plantear temas distintos, que nosotros pongamos encima de la mesa algunos planteamientos y que a partir de ahí todos y todas participéis y generéis ese debate rico en el cual todos tengamos voz, todos tengamos voto y todos tengamos participación. Quiero, en primer lugar, destacar lo que ha hecho mi compañera María Victoria Antoñanzas. Hola, bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias por seguir esta invitación y colaborar con nosotros y brindarte a esta posibilidad que ha creado, como habéis visto, un espacio. Es un espacio metafórico donde podéis estar, podéis sentaros, podéis participar, pero para que no haya esta división entre la mesa y todos ustedes. Para que este espacio que ha creado en metáfora equivalga a su presencia, para que haya esa mayor unión y esa mayor cercanía y nosotros no seamos única y exclusivamente el punto de encuentro, el punto central de la representación, sino que lo seamos todos y todas. De esa manera vamos a empezar y, claro, vamos a empezar pues por Maribí, por María Victoria Antoñanzas, que yo tengo que presentarla, es muy conocida entre todos. Es la jefa de los DEAC, del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Repito de nuevo las gracias por acceder a este engaño, entre comillas, de participación, que siempre es muy gustoso, por lo menos lo que ella me ha transmitido y por supuesto también para mí, y que, bueno, pues vamos a plantear este tipo de cuestiones. Vale. Bueno, a mí me toca también presentar a mi compañero de mesa, a Enrique Pérez, que seguramente también muchos de vosotros y de vosotras ya le conocéis. Pero yo tengo que también destacar su labor en el Departamento de Educación, departamento que al final de las jornadas ya hablarán de su estructura, pero una parte de su trabajo que es una parte muy importante en relación a la formación del profesorado. Tiene un currículum amplio, pero yo no me voy a extender, pero sí destacaría también que en la oportunidad que me han dado de compartir también un inicio de una ruta de debate, esa ruta de debate nosotros la iniciamos ya hace unos meses y vamos sacando conclusiones. Y al final, la última conclusión que sacamos es que nosotros no debíamos trasladar esas conclusiones que íbamos sacando a una serie de aspectos y de puntos relacionados con lo que aparece en el programa, la colección y el público. Porque
Si no, íbamos a distorsionar de alguna manera el sentir y lo que también desde la organización querían plantear. La organización no quería plantear que nosotros nos colocáramos aquí como autoridad en base a esos temas, sino que en realidad lo que ellos pretendían es que nosotros coordináramos. Una faceta bien difícil, porque coordinar un debate con un público tan amplio, con tantas experiencias ahí sentadas, con tanto trabajo también a lo largo de los años, es complicado. Así que nosotros vamos de nuevo a insistir un poco voy a insistir un poco también en relación a lo que ha comentado Enrique. Este gesto simbólico responde también a comentarios que hemos ido recibiendo al llegar a las jornadas y saludarnos. Recibíamos un comentario de qué preguntas, qué vais a responder, y al final decíamos, vamos a situar de nuevo este lugar que es un lugar de reflexión, de comentarios, este lugar que es un lugar simbólico al que os invitamos incluso también a sentaros, a participar, porque es esto. Es un momento para reflexionar, quizás también para comentar. En este comentar yo os invitaría a que los comentarios procuráramos hacerlos breves, pero con un añadido de reflexionar sobre el comentario. Podemos hablar mucho todos sobre lo que hacemos, pero vamos a reflexionar, vamos a permitir también que esa reflexión a mí también me ayude a pensar y a responder también. Es una ruta de debate que posiblemente no vaya a tener conclusiones. Es una ruta de debate que seguramente se continuará en el café, se continuará en la comida, se continuarán también en los debates que vayan surgiendo con el resto de los participantes. Y es una ruta complicada, os puedo asegurar, una ruta complicada también de llevar a cabo. Pero teníamos que hacer también algunos deberes, teníamos que orientar, o sea, no podía ser eso únicamente lo que os estoy comentando. Y Enrique me propuso unas líneas en torno a la colección para poderoslas lanzar y quizás un modo de poder comenzar también el debate. 15 porque sí. Le tuve que decir, bueno, vamos a ver, vamos a situarnos más también. Pero 15 que respondían a nuestro modo de pensar, a nuestro modo de responder en torno a la colección. Así que, como os digo, en la medida que podamos vamos a ir quitando también nuestro modo de pensar en torno a eso y vuestro modo también de responder en torno a ese tema. Pero esa es la riqueza y eso es lo que podemos hacer y podemos poner aquí encima de la mesa. Cuando Maribí y yo hablábamos, tanto por teléfono como presencialmente, nos importaban mucho los objetivos y las conclusiones, sacar algo positivo de aquí, ser constructivos. Para eso, la base de estos DEAC, establecer estructuras, establecer formas de comunicación y para ello establecido y utilizado por medio de estas rutas. Rutas que tienen un inicio, de ahí los orígenes de los DEAC, de ahí el reconocimiento a estas personas que estuvieron desde un primer momento, que levantaron esta profesión que no es voluntaria, que es muy formada, que comienzan y arrancan de un punto, tiran hacia un futuro, van encaminados hacia un más allá, hacia una continuación y ese punto de unión son los puentes. De ahí y de esto van estos DEAC. Esto es lo que queremos hacer todos mis compañeros, los que van a participar del Departamento del Museo del Prado y los que no están aquí pero están fuera y están haciendo otras muchas cosas, trabajando para que todo esto funcione y genere. Esto es un poco el querer, el quereros también. A vosotros y a vosotras que estáis aquí y a los que no están pero participan por medio del tuit. Y a los que colaboran, están diciendo, estoy leyendo cosas verdaderamente fantásticas de gente fantástica que está en el Museo del Romanticismo, en el Museo Romántico, en el Museo de Altamira, en muchos otros que tienen ahora mismo una postura activa, muy, muy dinámica y muy participativa. Esto es lo que queremos nosotros.
En los puentes que comentabas, Enrique, Sí. hacer alusión también a algunas reflexiones que han aparecido, ¿no? Cuando hablamos, cuando nos ponemos en este lugar de autoridad y comentamos lo que estamos haciendo, enseguida también pensamos qué es lo que se ha hecho, qué hemos hecho, esto está hecho. Pues las rutas que nosotros también queremos presentar es hacer una mirada también a lo que hemos hecho. Vamos a poner en nuestra boca comentarios y reflexiones que ya se han dado, que ya han aparecido en otras jornadas, pero que nos parece bueno volverlas otra vez a retomar. Y que están ahí. Sí. Sí, continúa. Es apoyar. Vale. Resulta difícil también empezar esta ruta de debate con los dos últimos comentarios que han terminado la presencia de nuestras dos ponentes, ¿no? La precariedad, la falta de recursos. Así que yo creo que esto es muy difícil, porque esto es algo que nos va a pesar mucho, que nos pesa mucho en todo nuestro trabajo. Y yo cuando lo estaba escuchando decía, comenzar una ruta de debate a reflexionar sobre algo que realmente es tan importante para todos nosotros y dejarlo no aparcado, está ahí, está ahí y va a ir apareciendo. Pero si nosotros continuamos, yo no sé si vamos a poder quizás avanzar en la línea que os hemos comentado. Hay 4 puntos de esos 16 que os he comentado, que quizás Enrique nos los plantea, y a partir de ahí empezamos, y el camino que vayamos a ir marcando, pues seguramente lo vais a ir haciendo vosotros y vosotras mismas. Son 4 puntos que Mariví y yo hemos decidido, pero que están abiertos. Puede ser cualquiera, pueden salir otros. Son 4 puntos pues, de esos 16 que en nuestras conversaciones han ido surgiendo, hemos ido planteando, pero que nos parecían los más candentes, los más interesantes y los más participativos. Esos son, pues, quién, cómo y para qué se comunica y difunde la colección. Recordad que estamos en un punto muy concreto. Mañana y pasado continuarán con otros puntos completamente diferentes. ¿Cómo se hace? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Con qué características? ¿Cómo se coordina? Es bueno hablar de esto. Quiero agradecer también, queremos agradecer todos los del Departamento de Educación del Museo del Prado, la colaboración que antes de la convocatoria de estos DEAC habéis tenido muchos de vosotros, enviando planteamientos para las rutas de debate que vamos a incorporar, que tenemos en cuenta, que hemos escuchado, que hemos leído y que agradecemos. Y sobre todo también las comunicaciones que tenéis en la página web del Museo del Prado y de las cuales nos han servido tanto a Mariví como a mí, como a mis compañeros, de inspiración, elemento a tener en cuenta y, por supuesto, elementos a debatir. No pierdo más tiempo porque ya sabéis, ya veis que hablo mucho, pero voy a plantear los temas que en un principio hemos seleccionado para establecer ahí. Ese primer punto nos dará posibilidades a la primera intervención. Debemos seguirnos llamando DEAC, es decir, quién, cómo y para qué se comunica y difunde la colección. El segundo sería sobre si el museo tiene que tener suficiente interés con sus colecciones como para ser un ente aislado o tiene y debe que contar con el entorno que le rodea y salir de sus espacios. Por ejemplo, a la calle, formar parte de la calle y tomar la calle de manera completamente activa y directa, para fomentar la reflexión, la participación y, sobre todo, poner en común puntos con su propia dinámica. El tercero de los puntos sería el elemento patrimonial. Los intereses del experto y sus inquietudes intelectuales o formativas y la realidad virtual fomenta una comunicación o una interpretación muy dirigida. Es decir, y me explico, si yo soy un experto en iconografía medieval, tengo que forzosamente explicar o dedicarme única y exclusivamente a ese elemento de mi formación en el cual yo me muevo cómodo y a gusto para expresarlo, o debo de abordar otra serie de temas que a mí me llegan como profesional del museo, que como trabajador recibo de los visitantes, de mi sociedad o de los elementos que me rodean para ser más rico y que no puedan tener mucho que ver con esa especialidad. Y por último, los aspectos de reivindicación y enganche en la colección a partir del interés del público. Hay que dedicarse a trabajar sobre las obras maestras en detrimento o no del resto de la colección.
En cualquier museo, sea de bellas artes, de ciencia, de técnica, de etnología, antropología, hay piezas fundamentales, más destacadas, sobre las cuales los profesionales sabremos cargar las cintas porque son más interesantes o más fáciles de trabajar sobre ellas. El planteamiento que nosotros tenemos aquí es que si realmente eso no es más cómodo, porque todas, sin excepción, son documentos que nos hablan, nos dicen muchas cosas sobre quién, cómo y por qué se realizaron. Por lo tanto, debemos actuar sobre las obras maestras en detrimento de las obras menores o sobre las obras menores en detrimento de las obras maestras o llegar a una especie de ten con ten y equilibrio en nuestro trabajo. Trabajar sobre las curiosidades de la colección, sobre la influencia de la literatura, que es lo que ocurre cuando surge o se escribe un libro como El Maestro del Prado. Es una cosa muy curiosa analizar y tiene mucha relevancia y puede tener un crecimiento importante. Y sobre todo la historia del coleccionismo, de dónde vienen las piezas y a quién pertenecen. Porque a la sociedad le interese ese aspecto de carácter social, yo lo tengo que fomentar, lo tengo que desdeñar o lo tengo que potenciar. Estos son los puntos que nosotros, que Mariví y que yo, hemos visto que podrían tener más interés, más enganche y, bueno, pues más debate. Por lo tanto, y ahora os pregunto, ¿quién, cómo y para qué plantear en la ruta de debate los DEAC? Y para ello hay un párrafo que Mariví rescató de antiguos DEAC, esa tradición que estaría bien que os leyese. Sí, porque yo creo que la respuesta muchos ya la estamos dando, ¿no? ¿Quién está comunicando, quién está difundiendo la colección? Incluso tanto Vera como Rosa nos han mostrado dos maneras de trabajar dentro de los museos, ¿no? En colaboración con cuando forma un equipo. Y en otros casos, o me ha dado la impresión también, cuando los departamentos de educación, sin esa colaboración, también trabajamos. Entonces, son dos maneras también de presentar nuestra labor, ¿no? Una labor que conocemos todos, porque en el quién ya sabemos, tenemos respuesta. ¿Quién es? El DEAC, es el Servicio de Educación, es el Servicio de Educación, son los mediadores, son los educadores. Las estrategias serían el cómo, pero ¿para qué? Nosotros somos puente, somos los que transmitimos conocimiento, somos los que interpretamos, gracias a nuestra intérprete, que está también hoy en la sala, y espero que quizás la manera también de comunicar y la rapidez esté haciendo que nos pueda recoger bien los comentarios. Somos únicamente mediadores, pero en este sentido también hay cosas obvias también, y voy a plantear, como decía Enrique, obviedades, y de esas obviedades también podemos añadir algo más, ¿no? La obviedad es que encontramos lógico el hecho de que si el museo persigue un fin es porque todos los que conforman un equipo pretenden llegar al mismo objetivo desde sus respectivos campos de acción. Esto es así, esto es algo obvio, esto es algo que se da. Utilicemos la ironía también para contestar también, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando esto no se da, no? Podemos generalizar. De nuevo, una obviedad: la colaboración entre los miembros de una misma institución museística aumenta sus posibilidades de éxito. A lo anterior también podemos añadir que la colaboración en red de los museos determina también una urdimbre que pueda multiplicar la efectividad de sus funciones. Os invito a que podamos ampliar este punto, o quizás, si no, pasemos a lo siguiente. No sé si os parece que podemos ampliar algo más esta reflexión. Os damos la palabra y el asiento. Sí, Rosa, por favor. ¿Quieres sentarte aquí? Sí. Yo también os plantearía cómo son las relaciones con otros departamentos, vuestras relaciones con otros departamentos. Rosa, por favor. Señor Pérez hizo un comentario acerca de si nosotros estamos especializados en una rama, ¿no? Por ejemplo, yo estoy especializada en arte latinoamericano contemporáneo. En el Metropolitan yo empecé a trabajar en 1991. El director era Ken Leidecker.
comenzaron con esta filosofía de que nosotros los historiadores debiéramos de ser generalization, no sé cómo se dice eso. Generalista. Bueno, eso trajo una conversación muy apasionada y muy interesante, porque nosotros éramos 75 empleados, en la cual cada uno tenía una especialidad diferente. Y lo que estábamos especializados, nos sentíamos que no le íbamos a dedicar la misma atención que le habíamos dedicado a la especialidad que teníamos de 20 años. Que si, por ejemplo, Ken Leidecker me decía a mí, bueno, Rosa, tú tienes que aprenderte ahora la colección de arte japonés. Y yo le respondía, pero si me tomé 20 años aprenderme la historia de arte latinoamericano, ¿cómo voy a aprender la historia de arte japonés en un mes? No era así tan sencillo, pero esa era una de las preocupaciones que teníamos. Entonces, le preguntamos, entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que introduzcamos ese objeto a un nivel bien elemental, donde nuestro conocimiento es tan elemental como el público, y como estamos indagando con el público, vamos a llegar a un punto donde nosotros no vamos a poder superar y contestar esas preguntas que ellos nos van a hacer. La discusión filosófica de que debiéramos ser generalistas no se contestó por 20 años. Hubo una oposición total. Actualmente muchos educadores en el Metropolitan están aprendiendo las colecciones. El MET tiene más de 3 millones de objetos y en exhibición 1,5 millones. Y es un museo enciclopédico. Y es un poco difícil, especialmente cuando uno está tratando el tema de las artes africanas del este del África y de cómo nosotros las representamos. Es decir, que no solamente tenemos que hablar del aspecto filosófico, sino de cómo ese objeto, cuando llega al museo, cambia su realidad, si viene de lugares que son etnográficos. Estupendo, muchas gracias, Rosa. Ahí teníamos otra posible intervención. ¿Puedes quedar? Sí, puedes. Sí. Está verde. Bueno, no sé si ahora. Sí, ahora. Gracias. Me perdonáis porque estoy como una Thermomix o una Oster, ¿no? Con un montón de cosas en la cabeza y con lenguajes y lenguas distintas, ¿no? Entonces, no sé, voy a ser breve. No te preocupes, que te vamos a entender. Gracias. El otro día mi compañera y yo estuvimos en un congreso de educación, escuchando para mí a una gran persona hablando sobre las escuelas que estaban obsoletas. Y yo estaba pensando, es que quizás estamos inventando todo tanto que no estamos escuchando, o sea, hacemos siempre pirámides, ¿no? Escuchamos de arriba para abajo y no trabajamos en horizontal. Entonces, yo no sé cómo enfocar esto, pero creo que nos estamos equivocando en el sentido de tener que enseñar, de tener que estar siendo máquinas de memorización cuando ya tenemos los ordenadores, de tener que estar convenciendo a los profesores, de tener que estar convenciendo a los padres que tu hijo no es que vaya a ser el mejor cuando le digas 2 por 2 y te diga 4, sino que te diga, oh, qué interesante, 4 viene de 2 más 2, 2 veces 2, o estas cosas, ¿no? Luchamos dentro de nuestros museos porque nos entiendan, luchamos en la calle para que nos entiendan. Nosotros rompemos hace mucho tiempo los muros del museo y yo creo que ya... Es que a mí no me da tiempo ni de hacer estadísticas, porque tenemos tanto número de chavales que es que no me da tiempo. O sea, yo ya he desistido de escribir.
O sea, no puedo escribir, porque es que si escribo no creo y no ayudo. Bueno, pero esa es una buena reivindicación también, que hay que poner aquí encima de la mesa y que debemos de debatir. Claro, ahí está la reivindicación de que no quiero voluntarios, porque a los voluntarios los tengo que enseñar. Entonces, quiero lo que tenía antes, que era un grupo de 7 personas trabajando, de las cuales he luchado y no he podido porque estén, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que acercarse escuchando. Yo creo que hay que acercarse no enseñando. Yo creo que ya las hojas han quedado un poquito de lado y que creo que hay que escuchar y aprender juntos y que hay que ir al museo para observar, para aprender, para lo que te dé la gana, pero que ahí estamos nosotros y nosotros somos los que luchamos con eso, ¿no? O sea, muchas veces hay exposiciones que ya no sea que sea solamente japonesa, o sea, es que hay exposiciones... Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Planteas en tu reflexión que una posibilidad de nuestro trabajo sería única y exclusivamente invitar al público a que disfrutase de la estética, de la visión, del paseo, de la tranquilidad de estos centros de cultura que son los museos? Es una pregunta que te hago. Yo creo que además de todo eso, que hay gente que puede ir a eso, hay que hacer otras cosas. Ajá. Y en esas cosas son el abrir las puertas y decir, oye, pues mira, lo que estamos haciendo, o sea, es que en el fondo lo estamos haciendo. Luchando y haciéndolo, estamos rompiendo esas barreras, ¿no? Y estamos escuchando a los alumnos y estamos intentando decirle al profesor, oye, mira, que es que no te tengo que dar 1 hora y media de una lección magistral, es que podemos hacer otras cosas. Eso lo estamos haciendo y lo estamos haciendo todos y somos novedosos todos porque estamos en ello. A unos se les puede escuchar más porque son grandes museos y en los otros, que son museos pequeños, también. ¿Por qué? Porque están ahí, están escuchando el barrio. Pero yo creo que todos lo hacemos. Y lo que tenemos que hacer es romper esa barrera de decir, o sea, de entender la educación. O sea, yo lucho en el mismo museo para que entiendan que yo no soy la educadora. ¿Vale? Yo soy como una herramienta social que además aporto toda la creatividad que tengo para enseñar a hacer cosas, ni siquiera para enseñar. O sea, yo conozco mis limitaciones, entonces somos un equipo en el cual unos tienen unas cosas buenas, otros tienen otras y también tenemos cosas malas. Pero lo importante es que estamos ahí y no queremos... a ver, es que soy muy, vamos... Bueno, no te preocupes, pero yo creo que ha quedado clara tu... Debe ser la edad y los sofocos, pero bueno, que... ha quedado clara tu postura, no te preocupes. Mira, puedes Vera... ocupar también el sitio si te apetece. Claro. Eso es lo que queremos romper. ¿Quieres tú? Sí, ¿quieres tú? Sí, yo quiero hablar, sí, puede ser. A mí de todo lo que se ha dicho hoy aquí, lo que se me ocurre respecto a la experiencia que tenemos, bueno, que estoy teniendo últimamente, es que hay que darse un baño de realidad. La gente que estamos en los departamentos de educación, hay que darse un baño de realidad y conocer al usuario, conocer al público, pero que no quiere decir solo conocerle cuando ya viene, sino ir a los lugares, lo que ha dicho un poco ella, irle a buscar a los lugares donde están las personas y darse cuenta de para qué sirve el arte en ese ámbito, en el ámbito en que ellos se encuentran. ¿Dónde se encuentra un profesor de primaria en relación al mundo del arte antes de acercarse a un museo? ¿Qué uso hace de eso dentro del aula? ¿Cómo se acerca a los recursos que nosotros colgamos en nuestras webs pensando que todo el mundo llega a ellos, que nunca nos da tiempo de evaluar si los están usando o no después de hacer no sé cuántas disquisiciones profundas como profesionales o como expertos? Eso es lo que hay que preguntarse. Y una vez entras en contacto con las personas en las escuelas, en los institutos, no solo en el museo, entonces te das cuenta de dónde estamos. Con los alumnos, la escuela con la que estamos trabajando nosotros ahora, hay 25 nacionalidades, 25 lenguas. No hay inglés y español, hay 25. Y cuando vienen al museo, mi objetivo no es enseñarle mi especialidad artística. Yo soy especialista en arte contemporáneo y en lo que me echen, porque yo soy un apasionado del arte, el arte me aporta algo a la vida, entonces yo soy un mediador. Entonces, cuando alguien viene allí y me está preguntando, ¿hay algo que hable de mí aquí?
venga de la cultura que venga. Y si podemos dialogar delante de una obra de arte, y eso es lo primero que hacemos, bajar a la base, ayudar a mirar, después ya descubriremos por qué, quién lo hizo, porque simplemente si ayudo a mirar, llegaré a que tengo preguntas sobre eso. Me importa, ahora quiero saber eso, quiero que me lo cuentes, o no, o lo voy a investigar. Eso es lo que creo que hemos de empezar a hacer. ¿Es quizá, pregunto, un planteamiento desde la interdisciplinaridad? Evidentemente. Evidentemente, pero ahora os pregunto yo, desde ese planteamiento interdisciplinar, que eso no nos dio tiempo a enviaros la ruta de debate, pero yo la planteo aquí. En las escuelas, desde los museos, estamos haciendo planteamientos de proyectos interdisciplinares. Y eso significa que estamos proponiendo a los profesores que trabajen no solo con nosotros como Museo de Arte, sino también, por ejemplo, con museos científicos, con nosotros, con museos de tecnología, en proyectos interdisciplinares. Cuando van a buscar recursos educativos en esa línea, no hay ningún portal que yo conozca, que lo hemos estado investigando, donde todos los museos vuelquen, por ejemplo, sus recursos, independientemente que sean especialistas en arte o en lo que sea. De manera que el profesor, cuando se le pide algo, dice, ve una ruta, una línea de trabajo y dice, ya entiendo cómo puedo hacerlo, ¿no? Ahora ya sé un poco por dónde ir. Entonces, eso es eso. Luego, cuando estás en el ajo, cuando estás en la realidad, decir, bueno, estas personas, ¿qué necesitan? Y yo, desde mi posición, en el arte, no sé en qué especialidad, ¿qué puedo aportar? ¿Qué puedo hacer? Un baño de realidad y un baño de actualidad. De las colecciones que están en nuestros museos han de bajar al mundo de hoy e interrelacionar. Eso es mi punto de vista. Entonces, bueno, no sé si hay más personas que piensan así. No, estupendo. Vera, quería hacer un comentario. El comentario es precisamente lo que se estaba diciendo ahora. Tenemos que ver cómo relacionar a nuestros públicos con lo que ven, ¿no? Todos los que estamos aquí porque somos apasionados de lo que hacemos, ¿no? Nos encantan los museos y podemos encontrar hilos conductores en cualquier parte del museo. Evidentemente no somos expertos en todo, pero hemos aprendido a abordar las cosas desde este punto de vista interdisciplinar. Y por eso es muy importante que salgamos y preguntemos a la gente, que nos enteremos de quiénes son nuestros públicos, cómo sienten, qué quieren los jóvenes cuando vienen a un museo. Pues, por ejemplo, quieren ver cosas sobre el amor, sobre la buena comida, sobre cuándo casarse o cómo casarse. Lo único que hay que hacer es preguntarles qué es lo que queréis, qué es lo que buscáis. La ponente anterior decía que somos un poco trabajadores sociales, ¿no? Y es así. Lo importante no es el conocimiento. Todos podemos entrar en Wikipedia y encontrar información sobre cualquier cosa. El mundo está ahí, disponible, online, pero lo que tenemos que hacer es convertirnos en el vínculo, en el nexo, y preguntar a la gente que viene a nuestros museos qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan. Vera decía, lo digo de forma más generalizada para las personas que no tengan sistema de traducción, y como síntesis trataba sobre los hilos conductores en cualquier parte del museo, cómo son nuestros públicos, redunda en qué quieren ver y que hay que preguntarles qué es lo que quieren, y sobre todo lo importante que no es el conocimiento, siguiendo un poco la pauta que estábamos estableciendo ahora. Es un poco reforzar este aspecto. Fijaros, hace 30 años, por volver un poquito atrás y después me posicionaré también en el presente, Miguel Beltrán en unas jornadas decía: uno de los retos más importantes que tienen planteados hoy en día nuestros museos es el de su adecuación al entorno social y al medio en el que se desenvuelven sus actividades cotidianas. Esto hace 30 años. Un poco más cerca de nuestros días, de estas jornadas, Rafa Zulaika nos hablaba de los fines y decía: debemos expresarlos en términos de esfuerzo del museo por inducir cambios positivos en la vida de la comunidad. Debemos pasar de ser templos de nostalgia a lugares de reflexión sobre temas que preocupan a nuestra sociedad, explorando nuevos lenguajes expositivos, innovando tecnológicamente y didácticamente. Y por terminar, otra reflexión de otra compañera nuestra, también Olaya Fontal, decía:
Escribimos mucho sobre la experiencia del visitante, pero a menudo abordándola desde la perspectiva de la institución, de lo que la institución quiere o espera de los visitantes. ¿Qué es lo que el investigador quiere? ¿Qué es lo que queremos los comisarios, los académicos o los miembros de una multinacional que cede mucho dinero? Esto lo dejo un poquito también al hilo de lo que estábamos comentando. Sí, por favor, antes de vuestra intervención, decir del museo o de la institución de donde procedéis. Hola, buenos días. Soy Marisa Suárez del Museo de Arte Moderno de Tarragona, la responsable del Departamento de Educación. Yo, al hilo que lo que comentaba Esther, te presento, del MENAC, del Museo Nacional de Cataluña, de Arte de Cataluña, creo que las rutas de debate que Enrique ha propuesto, una era como el museo tiene interés en las colecciones y reivindicar el enganche de las colecciones. Entonces, al hilo de lo que le decía Esther, creo que los que estamos al delante de los departamentos de educación y sobre todo los que estamos en contacto con el público, los que facilitamos al público a través del diálogo y a través de las miradas del público el enganche con los objetos, creo que es al revés. No el museo está enganchado al objeto, sino que los que estamos delante de los departamentos de educación y con los públicos tenemos que estar enganchados al público. Es igual el objeto, a mi modo de ver. Entonces, ¿qué importancia tienen las colecciones si hay objetos, habéis dicho si hay objetos, piezas de obras maestras que les damos más recursos que a otras piezas del museo que no damos tanta importancia? Yo cuando estaba Enrique diciendo esta reflexión o esta ruta de debate, yo pensaba en la colección del museo donde trabajo yo y como nosotros lo hacemos desde el Departamento de Educación y no hemos pensado en el objeto como el elemento patrimonial o importante del museo, sino que hemos pensado en eso, en el bagaje, en el entorno de donde proviene el público. Y a partir de ahí los enganchamos con el objeto, pero tenemos que enganchar primero a los públicos. Quería hacer esta reflexión. Sí, no. Sí, y de paso presento a Inma Pérez, responsable del Departamento de Educación del Centro de Arte Atlántico de Arte Moderno de Canarias. Sí, muchas gracias. Ahí arriba, sí. Buenas tardes o días, ya no sé en qué momento estamos. Soy Pilar Martínez del proyecto Patrimonio para Jóvenes. Bueno, una cosa, no me miréis todos, Dios mío, qué vergüenza escuchar. Eso es parte de la integración. A ver, lo primero sobre lo que se ha comentado, si debe haber gente súper especializada o no, yo creo que no son cosas que están reñidas. Es muy bueno que haya gente con un alto grado de especialización en los museos, como en todas las materias, y también es bueno que esos especialistas estén abiertos a otros trabajos más generales en la medida que sea posible y los demás a especializarse algo entre comillas, porque es lo que apuntaba Rosa, es que es muy difícil saber y aprender y lleva mucho tiempo. Entonces, ni se puede a lo mejor, creo, en mi opinión, frivolizar y tener todos un barniz, ni todo el mundo especialistas, ni toda la información que se puede servir es especializada. O sea, yo creo que hay que tener como mucha cuerda para poder combinar las cosas, ¿no? Y luego sobre lo que estaban comentando de preguntarle al público qué quiere cuando va a un museo, bueno, yo trabajo con el público más duro para este tema, que es el que no quiere ir, o sea, es entre los de 16 años hasta 28, 29. Son los que tienen una especie de repelente con los museos. Entonces, lo que contestan cuando se les dice ¿qué quieres de un museo? A mí, que no soy personal del museo y a lo mejor no tienen vergüenza para decírmelo, la primera pregunta que hacen antes de ir es ¿cuándo acaba? ¿Cuánto dura? Esa es la actitud que llevan. Bueno, la experiencia que tengo es que gracias a los departamentos de educación y de comunicación, de que los que estáis aquí, algunos he trabajado con vosotros, a la mayoría no os conozco, salen encantados, salen felices. Ah, pero hemos estado hora y media, pero esto, pues oye, pues estaba bien, pues va a haber más cosas. O sea, que esa actitud cambia y que a veces tenéis el personal de museos y todo como una actitud de lo que hay que hacer mejor, lo que no sé qué, pero que sepáis que estáis haciendo muchas cosas bien y que tengo esa experiencia de llevar a gente
que entra preguntando cuándo acaba o a ver a dónde nos traes y salen diciendo ¿y dónde vamos a ir? O sea que eso era lo que quería aportar. Muy bien. Creo que aquí abajo. Creo que os vamos a tener que tirar más de la lengua, ¿eh? Sí, yo voy a crear un poco de polémica. Yo soy Esther, trabajo en el Museo del Prado y la verdad es que para mí, y yo creo que para el museo en general, la colección es importante. Si no conoces la colección es difícil que la transmitas. Yo entiendo que el público para nosotros es un objetivo, pero yo no sé si tanto la especialización o no, pero creo que debemos, todos los que estamos aquí trabajamos en un departamento de educación de museos y no debemos de olvidar la colección. Por eso hemos unido en esta ruta de debate colección y público. Yo entiendo que el público es nuestro objetivo, pero si no partimos de la colección, yo entiendo también que todo nuestro conocimiento está en la web y mucho mejor, porque nosotros seguramente nos equivocaremos del año, de dónde nació y en qué etapa pictórica está el artista, ¿no? Pero me parece que sí que tenemos que tener esos conocimientos y sí que le podemos dar la vuelta o adaptarlo, que ese es nuestro trabajo, o facilitarlo a los diferentes públicos. Pero la colección es fundamental. Sin colección nosotros no tenemos nada que transmitir. Gracias, Esther. Sí. Hola, muy buenas. Yo soy Lucía Aragón y soy en este caso de una empresa de servicios culturales que se llama Candil de Garabato. Y bueno, me pasa un poco como alguna persona que ha intervenido antes, que tengo tal cantidad de cosas que querría decir en todo momento que me resulta pues difícil encontrar el camino. Pero bueno, yo en primer lugar, bueno, creo que para mí es un poco complicado estar en estas conferencias porque os escucho hablar y os escucho desde un punto de vista siempre de personal de museos o en su mayoría de personal de museos, de personal fijo. Y como le ocurría a mi compañera de Patrimonio Joven, pues para los que estamos desde fuera viviendo la experiencia de trabajar en un museo pero trabajando de forma subcontratada, quizás las preocupaciones son un tanto distintas. Pero bueno, respondiendo a esos 4 puntos que queríais tratar, yo veo una cosa y es que en realidad la especialidad de un educador de museos o de una persona que se dedica a la educación en museos es encontrar la manera de transmitir la pasión por la cultura que tenemos. O sea, que la gente, los chicos, la gente mayor, o sea, toda persona que se acerque a un museo y se encuentre con nosotros, le sirvamos efectivamente de puente para encontrar una manera de comprender lo que ve. Me da igual que sea una obra de arte, un objeto científico o me da igual cuál sea mi especialidad. O sea, yo tengo la obligación de poder, o sea, de ser capaz de especializarme en ese tema lo suficiente como para dar respuesta a las necesidades de ese público. Y si no tengo esa capacidad, tengo que encontrar un especialista que lo pueda hacer. Desde mi punto de vista, que soy una empresaria que hace talleres, o sea, ejerzo como educadora de museos, pero también contrato a otra gente para que lo haga mejor de lo que puedo hacer yo, evidentemente, en muchas ocasiones. Por otro lado, en cuanto a la importancia de la colección, creo que la colección es importantísima y que muchas veces no podemos olvidar esos objetos clave porque el público nos los demanda. O sea, si tú te olvidas de esos objetos por un tiempo, te los exigen, ¿no? Ellos es lo que conocen del museo en el que estás trabajando y quieren volver a verlo en muchas ocasiones y saber más de ello. Pero también está claro que en realidad el objeto, o sea, igual es un poco radical, pero es una mera excusa para conseguir ese acercamiento del público con la cultura y de establecer un vínculo emocional entre el público y el museo, sea cual sea el contenido. O sea, puede ser una colección, tu colección permanente o puede ser una exposición temporal que habitualmente jamás se ve o que viene de fuera. El asunto es establecer esa relación para que los museos se conviertan en un centro social, ¿no? Al que acude la gente como
como un lugar al que desea ir para pasar un buen rato, para saber, para aprender, para conocer nuevas personas, nuevas cosas. Y bueno, y luego decir que creo que tan importante como la colección son los espacios y que muchas veces nos olvidamos de ellos. Y en un museo como este, pues que me imagino que también vivís vuestros problemas de espacio, bueno, pues hay que recordar que hay otros que tratamos con centros en los que no hay en ocasiones ni sala de actividades, que hay que moverse en un espacio que es mínimo, que no caben más de 15 personas, que no puedes traer a un grupo escolar completo porque no te cabe en la sala, que no les puedes ofertar una actividad manual porque hay que hacer las cosas en el suelo, no hay tijeras para todos, no hay nada, y no te puedes parar delante de cierta pieza, por importante que sea, porque está en un pasillo por el que nadie puede pasar. O sea, desde luego no 20 personas ni 27, por mucho que tengan 3 años. Y pequeños que sean. ¿Eso desarrolla la imaginación y la capacidad de los que trabajamos en un DEAC o es obligación por fuerza? Soy Puri Álvarez, autónoma. He trabajado hasta el 2011 en el Museo de Salamanca, por lo tanto, es un museo muy pequeño, con una colección, no sé si estaba alguien antes, ¿no? Una colección poco importante, pero ahí está nuestra labor, las personas que trabajamos o hemos trabajado allí. Actualmente soy conferenciante. ¿Qué tenemos que hacer? Que cada pieza trasladarla al público, independientemente de que sea mayor o sea un niño pequeño. Y ahí está también nuestra labor, por supuesto, tendiendo siempre a dar lo máximo, no una información básica, una información importante, una información elevada, aunque, por supuesto, adecuando el lenguaje al público que tenemos en ese momento dado. Da igual que sea un niño pequeño o un adolescente. Tenemos que hacer que esa pieza vibre en su interior y lo único que podemos dar a veces no es una pasada a ese museo rápida, sino involucrando al público en cada pieza. A veces yo tenía cuadros importantes o grandes o interesantes, hacía que los alumnos entraran dentro de ese cuadro, sacaran, ¿qué ven ahí? Sacaran realidades actuales. Por lo tanto, el alumno, sobre todo el adolescente, que es el más complicado, se involucraba y veía allí cosas que él veía en su entorno. También creo que es importante el conocimiento del museo en la ciudad, en las personas de su ciudad. Pero yo aquí estoy un poco en puente a lo que habéis dicho. Yo he colaborado muchísimo con los colegios y mi primera misión es acercarme al colegio. Presento lo que hay allí, presento al profesor, que a veces es muy complicado llevarle. Y una vez que me he relacionado con el profesor, van los grupos. Entonces a los chavales hay que hacerles parte integrante de ese museo y les presento el lugar, les presento el propio museo. En este caso, el Museo de Salamanca es un palacio de principios del siglo XVI, es precioso. Y aunque no lo vean en su fachada, yo dentro es lo que empiezo presentándoles, como si fuera una persona, ese museo que les va a acompañar. Y luego les voy haciendo, adecuando, repito, al nivel curricular que tenga el grupo. Importante, por lo tanto, nuestro nivel cultural, tenemos que estar al día, tenemos que saber un poco de todo, aunque luego cada uno tengamos nuestra especialidad, porque es importante relacionar cada pieza con su historia, con su momento, incluso meter al público en cuando se realiza esa obra, cómo hay artesanos, cómo hay agricultores, cómo hay transportistas que llevan esa obra. Es decir, ser elemento de un conjunto de muchas actividades. Por lo tanto, le hacemos comprender, yo creo, mejor la pieza. Y, por supuesto, las dificultades, como podemos entender, son grandísimas, pero yo creo que incluso la dirección, a veces, yo tuve la suerte al principio de un gran director, Manuel Santonja, que me dejó hacer libremente, pero también tuve el siguiente director, una directora, que no me dejaba hacer. Sé las dificultades que decíais y a veces la propia
el propio museo tiene que colaborar en forma paralela, no cuando tienes éxito en algo, incluso pues no apoyarte. Yo creo que nada más. Ahí Gracias. arriba, sí. Hola a todos, soy Carlos, colaboro con el Museo Lázaro Galdiano y con un programa educativo del Prado Joven. Me gustaría primero decir una cosa a favor de los adolescentes, porque los pobrecillos están recibiendo palos por todas partes. Mola mucho trabajar con adolescentes. Son un público difícil de atraer a los museos, pero verdaderamente una vez los tienes en el museo, entran al trapo y participan y enriquecen muchísimo los contenidos. Ahora, que debamos definir estrategias sobre cómo traerlos, eso sí que lo tenemos que hacer y es lo verdaderamente difícil. No que les guste la visita, porque en general, al menos las experiencias que he tenido, con ciertas excepciones, por supuesto, siempre suelen funcionar muy bien. Por otro lado, sí que me gustaría decir también otra cosa, y es a propósito de la especialización o no. Sí que creo que debemos saber un poquito de todo, porque seguro que a todos nosotros nos ha ocurrido más de una vez de montarnos una actividad, un proyecto interdisciplinar, con contenidos transversales, muy alternativo, muy guay, pero luego te dicen, pero ¿no me vas a decir en qué año murió Velázquez? O ¿cómo se llamaba quién era este cardenal? Tal. Se quedan siempre en el discurso fundamental, que es el que habitualmente se encuentran en los catálogos de exposiciones y demás, y que tú en un principio habías pensado que a lo mejor no era tan sumamente interesante y es lo que te están demandando. Deberíamos preguntarnos antes qué es lo que la gente entiende por esa cultura que nosotros estamos tratando de transmitir. La cultura es hacer vivir a las obras, a estos objetos que en principio están muertos en los museos, o es por otro lado decir, esta obra fue creada en 1457 por este comitente, en este contexto y demás. Supongo que debemos encontrar un equilibrio entre las dos partes, pero estoy completamente de acuerdo con algunas ideas que se han ido transmitiendo en el resto de los compañeros de esa transmisión de nuestra pasión, ese hacer vibrar al público. Si hay gente que vibra conociendo quién era el cardenal Scipione Borghese, pues se le tiene que dar. Nosotros estamos ahí para eso, pero tenemos que también estar preparados para toda aquella gente que no sabe quién es ese cardenal y que a lo mejor ni siquiera le interesa saber quién era ese cardenal. ¿Cómo hacemos entonces que vibren con esa imagen? Esto en ese momento en el cual entra toda nuestra creatividad, con cero presupuesto, como siempre, sin pegamento, sin cartulinas y sin nada. Solamente a veces con nuestra propia voz debemos transmitir todos esos mensajes. Una última cosa para no extenderme más. A propósito del trabajo con las colecciones permanentes y las obras maestras, supongo que no soy el único en esta sala que se siente un poquito secuestrado con las obras maestras. No tanto porque ya las hayamos explicado infinidad de veces, verdaderamente casi infinitas, sino por el hecho de que en muchas ocasiones, aun siendo obras importantes, eso le hace que la gente pierda de vista otras obras que a lo mejor pudieran resultar mucho más interesantes para ese proyecto en concreto. Ha habido momentos en los cuales yo he estado haciendo alguna actividad sobre Goya y me piden, ¿es que no vamos a ver al Bosco? Digo, no, estamos hablando de Goya. ¿Qué le vas a decir? Dices, ahora que por fin has venido al museo y te interesas, no te lo voy a explicar. ¿Cómo hacemos? Entonces, es siempre también de nuevo un equilibrio bastante complicado. Aún así, yo estoy a favor siempre, en la medida de lo posible, de trabajar con otras obras que no sean siempre obras maestras, porque para obras maestras siempre hay muchísimas más oportunidades y hay mucha más información. Eso era todo. Gracias. Hola, buenas. Sí. Soy Javier Alonso, profesional libre y, soy doctor en Historia del Arte, profesor universitario, conferenciante y también hago talleres para niños de 3 años. Respecto al elemento que puede condicionar la explicación o la transmisión de los contenidos de una colección por parte de un experto, quizá nos podemos preguntar también si el no experto está condicionando mucho también la transmisión de los contenidos. Considero esencial el conocimiento de las colecciones de una manera global, no solo las obras de arte más grandes ni las obras maestras, sino todo. Alguien que forme parte de un DEAC creo que está obligado no solo a conocerlo, sino a trabajar y a mejorar
en su conocimiento de cara a ser capaz de dar una explicación cada vez mejor, cada vez más actualizada. Supongo que la muerte de un pintor hay que conocerla, pero también hay que conocer todo el contexto en el que vivió el pintor y saber transmitírselo desde una niña de 4 años hasta una persona de 25 o de 18 años, que quizá pues, sea lo más complicado. Respecto a lo de encontrar el público, si estamos obligados a encontrar un público o no, supongo que sí. Si vemos cómo están funcionando las actividades en los museos españoles, supongo que sí, que hay que hacer un esfuerzo más, de buscar más público, de meterse más en los centros de educación. Supongo que de ponérselo cada vez más fácil a los profesores. La experiencia que tenemos nosotros es que los profesores, cuando les pasas una unidad didáctica, están a 10.000 kilómetros de lo que les estás diciendo. Y eso que estás hablando de cosas que ellos están explicando. Pero claro, tú quieres llevarte el gato al agua y decir que vengan los niños al museo, que les vamos a explicar las cosas de las que les estáis hablando, pero a la vez les vamos a enseñar un poco de lo que hay aquí para fidelizar. Los profesores normalmente prefieren que se lo des bien masticadito para que ellos pues, se lo puedan transmitir de una forma fácil a los chicos y organicen una clase que si una vez en el museo se la puedes dar tú, mejor que mejor. Pero creo que es un trabajo que va a haber que empezar a tratar desde la base y educar tanto a los profesionales de la educación como a los alumnos, como a sus padres, como a todo el mundo. Antes, en la intervención de la ponente alemana, me he sorprendido de que ella hablaba del alto nivel cultural que tienen los alemanes y del gran interés por la cultura que demuestran. Yo he resoplado porque he visto el contexto en el que nos encontramos y mi experiencia en 20 años no es nada similar a esto. Es más bien lo contrario. Simplemente eso. Gracias. Hola. Soy Pilar López y dirijo el Departamento de Programas Públicos del Museo Nacional de Ciencias Naturales desde hace muchos años, tantos como 25 ha hecho este año. Y cuento con mucha experiencia por ensayo y error directamente, que creo que es la manera en la que hemos aprendido a trabajar en estos departamentos las personas que iniciamos nuestra labor hace tantos años. Para empezar, habéis oído que he hablado de programas públicos, no de Departamento de Educación y Acción Cultural, que es el nombre que llevan las jornadas, porque fue así el nombre que le dieron. Fue de esta manera como surgió nuestro departamento en esa época, muy parecido, muy vinculado con lo que ocurría en los museos en Londres, que fue la persona que lo puso en marcha. Pero yo creo que si analizamos ese nombre de Departamento de Educación y Acción Cultural, esa acción lleva consigo ya mucha fuerza y esta reflexión iría vinculada al resto de las propuestas de la ruta. La parte que tiene que ver con el experto dentro de ese departamento, por supuesto que tiene que ser experto, pero en muchas disciplinas. ¿Qué hacemos en los departamentos de educación? Fundamentalmente se diseñan y desarrollan programas que van desde analizar una realidad hasta plantear una transformación. No es una acción por hacer, es una acción encaminada a conseguir unos objetivos y además se diseña con mucho criterio y a largo plazo. Y hay que buscarse las maneras de salir adelante, el personal, hay que buscar. Os hablo desde la gestión. Yo empecé haciendo visitas en la sala, por supuesto, como muchos de los que estamos aquí. Pero para salir adelante hay que dar un paso más. Para poder diseñar programas hay que ser un experto también en otras disciplinas que no solo la colección. Por supuesto que hay que contar con el apoyo y con el equipo imprescindible para sacar adelante todo esto. En los museos existen muchos especialistas, en el caso del Museo Nacional de Ciencias Naturales hay un conservador o varios en cada una de las colecciones, existe un enorme equipo de investigadores también que están en la casa y que el que es experto en un tema no le preguntes nada al lado porque no te lo va a decir.
Entonces es muy complejo el montar un programa y programas diferentes y para diferentes perfiles de visitantes. Alguien estaba diciendo, yo justo antes de mí decía, puedo dar una conferencia y hablar hacer una actividad con un niño de 3 años. Esto es muy complicado, esto que decimos. Esto desde el punto de vista de la pedagogía, yo soy pedagoga, si me entendéis mejor, soy maestra de ciencias, soy generalista y he tenido que formarme durante muchos años y conocer muchas cosas de la colección, del museo. Cada vez que hacemos una actividad nueva aprendo muchísimas cosas, pero los investigadores de la casa también confían en nuestro departamento porque durante todos estos años hemos elaborado muchos programas, siempre contando con su asesoramiento. Esa es la diferencia que por lo menos nosotros hemos ido transmitiendo al sentir del museo y a los visitantes. Un museo es diferente a un centro cultural porque desde nuestro punto de vista tiene un rigor científico. Ocupamos ese papel, si no sé qué estamos haciendo, ¿no? O sea, porque hay que plantearse qué papel juega un museo actualmente con toda la problemática que hay en la sociedad y con lo difícil que es mantenernos y salir adelante. Tenemos justo ese punto específico del rigor científico que nos avala. Pero claro, nos tiene que avalar en todo. También es una profesión el ser dinamizador. Hay unas técnicas, existen también, no sé, yo creo que hay que formarse y eso creo que es lo que nos falta hasta a los expertos en educación. A mí me falta. Yo estaba escuchando antes en las dos ponencias todo el trabajo tan interesante que han hecho y como lo pasan muy deprisa, a mí me gustaría haberles preguntado y haber insistido en cómo hacéis estas cosas. Yo creo que es lo más difícil, ¿no? Decir, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que salir a la calle, tenemos que, para acercar el museo a la sociedad, pero ¿cómo hacemos esto? Porque las encuestas, hay que buscar estrategias de colaboración con otros organismos, con otras organizaciones. Hay que hacer una serie de tareas que son complejas y que requieren mucho tiempo y mucha dedicación. Como te decía antes Inma, otra colega canaria que está por ahí delante, que es que no paramos de hacer cosas y no podemos escribir ni reflexionar, ¿no? Yo también me sumo a ese sentimiento que tiene ella, que es verdad, porque es que tienes que ser ya, yo cuando empecé a trabajar aquí decía, el educador tiene que saber de la colección, dotes de teatro, de animación, estrategias de dinámica de grupo, pero es que además tienes que saber sociología, analizar la realidad de tu entorno, del país en el que estás ya, conocer otros organismos con los que poder interactuar. O sea, que esto cada vez se nos está complicando mucho, mucho. Y en los departamentos de educación cada vez somos menos personas que asumimos más responsabilidad. Y encima entran las nuevas tecnologías que están ahí, los Facebook, las redes, que también están ahí y que también es muy importante tenerlas en cuenta en toda esta, pues no sé, toda esta bomba de relojería que acaba siendo. A mí me preocupa y siempre me ha preocupado desde que trabajo en el museo una palabra que a veces he escuchado que es el empoderamiento del visitante. O sea, yo ya he pasado por hacer participar a un visitante en un museo de historia natural clásico con vitrinas. Fijaos que desde los museos de historia natural, que también existimos entre el resto de los museos de patrimonio y de colecciones, y el nuestro es de 1771 en concreto, pero tenemos otra competencia o colegas, como esta que tengo aquí al lado del Museo de Valladolid, que trabajan en museos interactivos y que también han estado ahí y están ahí, y es otra línea. Nosotros en los museos de natural ya hemos conseguido que el público participe a través de experiencias sensoriales. Eso yo creo que ya lo hacemos todos también, pero a mí lo que me cuesta es hacer que ese público además tenga voz y voto y que quiera y que pueda opinar sobre qué quiere de nosotros. Y yo de verdad que me gustaría saber cómo hacer esto. O sea, a mí me gustaría saber cómo en Nueva York han podido hacer que la comunidad hispana participe, cómo llegas a esa comunidad para que vengan, porque eso casi es llamar puerta a puerta. O por ejemplo, o sea, esa es una de los grandes retos. O cómo en Alemania han conseguido que los jóvenes sean los que están dinamizando las actividades en museos y cómo les han formado. Porque todas las cosas que hacemos en los museos requieren un proceso, una preparación, una formación. O sea, hay que hacer unos programas
pues inmediatos para dar respuesta a las exposiciones y a todo, y a largo plazo. O sea que estos son muchas reflexiones de estos 25 años que tengo aquí en la espalda y de haber compartido con vosotros muchas experiencias en departamentos en jornadas de departamentos de educación. Sí, yo creo que Pilar está dando en la clave y es la esencia de todo eso y ese es el objetivo, es decir, el cómo, qué es lo que nos puede ayudar a nosotros. Antes de dar la voz a más personas, yo quiero intervenir en relación a la intervención anterior de, no recuerdo, perdóname, discúlpame, pero no recuerdo tu nombre. Pero me ha parecido tremendamente interesante. Y desde ese punto de vista yo quiero hacer una reflexión y poner encima de la mesa también otra cuestión, que es la de los profesores en relación a la colección permanente. A mí me parece que es un elemento fundamental, de hecho yo me dedico a ello, claro, eso es mi función fundamental aquí. Pero en relación a lo que tú planteabas, a mí me gustaría exponer aquí que al profesor no hay que enseñarle, porque el profesor ya sabe. Al profesor no hay que decirle, porque el profesor se niega a ser elemento de alumno. Tiene una posición completamente reaccionaria en ella y os lo digo porque en eso la verdad es que tengo mucha experiencia. A mí lo que más me ha servido, y empiezo a seguir a Pilar para decir el cómo, es trabajar la obra, sea cual sea, maestra o no maestra, sino la obra del museo, para vincularla con el docente como una herramienta de trabajo. Una herramienta de trabajo docente que él puede aprovechar, que él puede sacar partido y que puede enriquecer sus actividades, dándole única y exclusivamente la pauta y la herramienta de cómo utilizarla, no diciéndole cómo, el cómo lo tiene que decir él. Eso es lo que yo intento transmitirle, utilizando la interdisciplinaridad en todos los sentidos. Para ello no me importa que sea un experto en matemáticas y que venga a disfrutar de la obra estética, sino que en esa obra estética pueda aprovechar y pueda secundar los elementos de matemáticas para que sea un apoyo, un refuerzo, una utilización y tenga un resultado docente. A mí eso, la verdad es que me da muy buen resultado, porque llego a todos los niveles, a todas las especialidades y a todas las zonas geográficas de encuentro o de situación de donde aplica la enseñanza de ese docente. Vienen profesores de todas las zonas de España y de todos los barrios y tengo que trabajar con profesores del barrio de Salamanca como del barrio de San Blas. Por lo tanto, no puedo ni quieren decirles qué, sino cómo. No, un museo no creo que sea un centro de atracción, ni un centro de utilización comercial, un centro comercial. Es otra cosa, pero el cómo lo tiene que decir él, porque él es el experto, porque yo no sé matemáticas y la verdad es que estoy ya en un momento muy tardío para aprender las matemáticas, desgraciadamente para mí. Por eso tiene que ser él. Yo quería ponerlo esto encima de la mesa y bueno, y agradecer esa intervención que a mí me ha parecido bastante importante. Pienso sinceramente que el profesor es el jamón del bocadillo. Hola. Hola. ¿Qué tal? Está ella, después Pedro y después hay allí otra compañera. ¿Sí? Hola, buenas. Soy Victoria del Centro de Arte 2 de Mayo de Móstoles y nada, quería traer una experiencia para ver si nos ayuda un poco todo lo que hemos hablado esta mañana. Últimamente en el departamento ha pasado una cosa curiosa, que es que algunos de los comisarios han venido y nos han dicho lo que teníamos que hacer. Y bueno, eso nos ha ayudado también a pensar, ¿no? También otra cosa importante ha sido que por primera vez trabajamos con una colección súper importante de historia del arte, que es la colección Arco, con piezas que podéis encontrar en los libros de historia del arte, que nunca nos había pasado. Entonces, todos estos problemas de transmisión del conocimiento también los hemos tenido nosotros, ¿no? Entonces,
una de las comisarias nos dijo que lo que teníamos que hacer era darle valor a las obras, es decir, que las personas de Móstoles se dieran cuenta de lo importante que era lo que tenían ahí dentro en ese museo. Claro, a nosotros nos parecía, incluso llegaba al absurdo o a la ironía, el hecho de que hubiera un calandré ahí pequeñito, unas piezas de aluminio, y yo le dijera lo importante, o sea, que mi misión fuera decir lo importante que era eso y la suerte que tenían, ¿no? Jugando también con estas cosas de la transmisión del conocimiento y tal, pensamos una idea que a lo mejor os puede servir, que fue pues romper esa barrera de lo que tenemos que explicar delante de la obra de Historia del Arte y traernos el libro de texto. Es decir, coger un libro de Historia del Arte contemporánea y ponerte enfrente del MERZ. Y nos encantaba la idea de que estuviera la misma foto en la realidad, o sea, que en el Prado puede hacerse perfectamente. Nos encantaba como que la imagen de la obra estuviera dentro del libro, ¿no? Entonces nosotros leíamos tal cual el libro y ya nos quitábamos esa parte. Y lo que hacíamos, nuestro papel realmente importante que veíamos ahí era al revés, cuestionar esa historia del arte. Es decir, qué personajes no están o de qué manera pues desmontamos ese libro, ¿no? Que era un poco como ir a o sea, cómo hacemos pensar a los que vienen, ¿no? Cómo generamos ese conocimiento, que al final era lo que al revés, lo que nosotros vimos era una traba de decir, joder, es súper importante la información que hay en esta obra tan grande de la historia del arte, pero de verdad que no nos interesa leerlo, ¿no? Coger vuestro móvil y leerlo, ¿no? Entonces, esta cosa performativa de coger el libro y ver las dos imágenes, ¿no? La del libro y tal, por si os ayuda, yo creo que un museo como este sería muy bonito, ¿no? Y nada, por mi parte está. ¿Has terminado? Sí, no, sí, o sea, también lo ponía en relación con este debate que hay de tenemos que saber, ¿no? Tenemos que tener ese y transmitirlo, ¿no? Pues ponerlo también entre interrogaciones, ¿no? Gracias, Pedro. Gracias. Pedro Lavado, jubilado de museos. Como dice el anuncio de televisión, ni limpio pescado ni barro los museos como jubilado. Y vamos a los puentes. ¿Puentes a dónde? Yo sé dónde estoy como educador, son muchos años y creo que sé dónde estoy y quiero saber a dónde voy. Habéis puesto 4 temas y os lo contesto de forma telegráfica. DEAC, ya no hacemos educación, no hacemos acción cultural, hay empresas que te lo ofertan. Los museos estatales, museos oficiales tienen sus propios departamentos, gabinetes. Han entrado los bancos, las cajas de ahorros, han entrado toda una serie de organismos que manejan eso. Hay profesionales muy buenos, incluso ha hablado una persona que conozco y hacen muy bien ese trabajo. Y hay gente que como les bajan cada vez el sueldo no van a ningún lado. Hay que plantearse si vamos a seguir con los DEAC, si vamos a hacer acción cultural más. Antes hacíamos conciertos, conferencias, hacíamos ciclos, intentábamos salir con los profesores, lo que has planteado, etcétera. ¿Cómo plantearnos ahora, 2, el salir a la calle? Por Dios, si la calle se nos ha metido, o sea, es que no sé si os habéis dado cuenta, el 15M, el Podemos, todo, están dentro en la política, hasta han entrado ya los organismos políticos en Europa, han entrado. Es que si no os dais cuenta que están, o sea, la calle la tenemos al lado, o sea que... ¿Y qué es lo que quiere la calle? Pues naturalmente no le dice nada el museo. Sí, le dice. A los jubilados alemanes les encanta ir a tomar tarta con café los domingos a partir de las 3 de la tarde y así pasa en diferentes sitios de Europa. O ir a un concierto o a un museo. Pero ¿qué es lo que verdaderamente podemos hacer con los museos? Se han muerto los museos, ¿eh? Son almacenes de objetos. Dejémonos como están. Y decir esto en la Catedral del Arte Español es una blasfemia. Sé que me lapidarán cuando salga por la puerta, pero lo tengo que decir. No. Y además no puedes estar en una colección permanente, fija, hay que tener siempre lo mismo, ¿eh? Y tener unas cosas y venga a explicar lo mismo y a repetir con palabras. No. Los museos, por lo menos lo que he visto, incluso os cuento mis experiencias alemana y irlandesa de poco, están más en el tema literario, creativo. Bueno, los que estáis en arte contemporáneo sabéis que el museo es instalación, no es el artista, no es la obra va al almacén, la obra incluso es una obra que se tira, que se acaba. En los museos antropológicos se habla de
bienes intangibles, patrimonio intangible. ¿Cómo vamos a hablar de museos y de objetos? Por Dios, lo importante de esta casa, de este museo, no es las Meninas o el Bosco, es lo que por sí suponen, lo que ha sido esa carga. Y eso es lo que la gente quisiera saber. O sea, antes de que convirtamos como un buen miliciano los museos en garajes o en cuadras, pues vamos a hacer los museos almacenes, y almacenes visitables si quieren ustedes, pero nada más. ¿Y nosotros qué hacemos dentro de la educación? Con toda la tecnología, con todo lo... Bueno, estamos casi más colgados en la pantalla que en otras cosas. Bueno, los museos podemos acceder a ellos virtualmente, pero tenemos que, de alguna forma, dinamizar, estar atentos, decir a la gente que sigue, al conservador, al que está, al director del museo, al otro, decir, oye, que esto ha cambiado, que ahora hay que contar otra historia, que ahora hay que activar de alguna forma a la gente y que, naturalmente, como ha dicho una compañera antes, y que lo ratifico, en un país en donde nuestras escuelas empiezan a tener 25 nacionalidades, los museos tienen mucha gente de otras culturas y hay que hacer exposiciones. A ver, ya sé que hay que traer a los puertorriqueños y a los chicanos y tal, es un tema bonito. Por Dios, aquí nosotros tenemos chinos, marroquíes, aunque nos cueste, y tenemos sudamericanos de todos los sitios. ¿Cuántas exposiciones se hacen en el Prado con el mundo hispanoamericano, en el Reina Sofía, en el Thyssen? ¿Cuántas exposiciones se hacen sobre temas antropológicos, culturales, el mundo de Marruecos, la religión? No es cuestión de romper de todas formas, pero sí cambiar un poco el chip, por favor. Ahí, sí. Sí. Bueno, está claro que, puesto que la educación, es que estamos hablando lógicamente de la educación en museos y estamos constantemente haciendo referencia al alumnado que viene de ahí. Sin embargo, hacemos poca referencia de dónde parte y de dónde viene ese alumnado, ¿no? De las escuelas, y hacemos poca referencia, hemos hecho solo una pequeña referencia acerca de los profesores. Es cierto que la educación en España tiene que renovarse y tiene que cambiar, pero toda esta renovación, todo este cambio se está haciendo poco a poco. Debe ser lenta, como siempre ha sido lenta este tipo de renovaciones, pero se está haciendo, se está efectuando. Y entonces yo desde aquí voy a reivindicar mi puesto como profesor escolar. Soy profesora en un colegio y en varios colegios, y lo que yo hago en ellos es utilizar el arte como herramienta de aprendizaje. Distintas materias, en distintas asignaturas, pero utilizo ese arte y unas veces es más conceptual y otras veces es más tradicional, según me interese, adaptándome al alumno. Y es imprescindible la labor y la colaboración del profesorado, porque el profesor es el que sabe cómo se comporta su alumnado en su aula reducida. El profesor es el que, si le das oportunidad, trabaja francamente bien, no solamente eso, sino que además se anima a continuar. Y es fundamental la continuación y la labor de ese profesorado dentro del aula, que con un poquito de trabajo de mano izquierda y de ilusión simplemente, realmente es una labor que va continuándose. No es algo exclusivo de un día, una tarde que vamos a ir al museo, una mañana vamos al museo y ya está. Ya se ha separado de nuestra vida totalmente esa actividad creativa, ¿no? Podemos venir aquí, podemos ver obras del siglo XIII, del siglo XVI, pero esas obras las podemos utilizar para realmente hacer algo contemporáneo, y se hace. Pero yo desde aquí reivindico esa especie de conexión-desconexión que no es fácil. El Museo del Prado, he participado de ellas varias veces, pero no es fácil esa conexión entre el museo y el colegio o el instituto. Es difícil y es muy complicada, y yo la echo mucho de menos. Por ejemplo, la web que contaban antes, que pues estoy trabajando en ello, así que quiero hablar con ellas después. Encuentro que hay una desconexión ahí importante. O incluso a veces los museos que son grandes, que tienen espacio, que tienes más posibilidades, por supuesto, que otros, pues tienen una parte, tú puedes llegar con tu alumnado y poder hacer tu visita libre, lo cual considero absolutamente enriquecedor. Yo hago uso de ellas constantemente, también de las que promueve el museo, ¿no? Pero hay veces que incluso tiene desconexión junto con la
propia organización del museo, preguntas una cosa, los niños se sientan, no se sientan, no, ahora no se pueden, ahora no se pueden. Es decir, el Departamento de Educación te dice una cosa y después la organización del museo te dice otra, e incluso ahí a veces estás un poco perdido. O cuesta mucho el realmente entrar y conseguir conectar a través de Internet el propio profesor, que a veces no está acostumbrado a estas cosas, con cómo realmente puedo pedir o acceder a una actividad del museo. Muchas gracias. Bueno, si os parece, es posible que haya alguna mano. Quizás, vale, pues si no os parece mal, os voy a hacer un breve comentario y ya intervendrías y cerraría ya la mesa, Enrique. Bueno, habéis visto que es un poco difícil también centrar únicamente el debate en la colección. Cuando estamos hablando de la colección, el público, el espacio, nuestro lugar, nuestro conocimiento, es un va y viene también que hace que sea difícil únicamente hablar de la colección únicamente como un referente, como un punto de partida, hablar de la colección como un punto a partir del cual podemos hablar de ideas, de contenidos y hablar también de la colección que nos obliga a ser experto en muchas disciplinas, hablar de la colección también posicionándonos como transmisores de conocimiento, como generador también de conocimiento. Es decir, que han ido apareciendo también estas ideas que yo no voy a dejarlas como conclusión. Enrique me iba pasando también algunas notas para decir concluimos y yo me parece que no hay que concluir o que tenemos que dejar también abierto, aunque seguramente Enrique sí que nos aportará también otra visión en ese sentido. Con respecto quizás a lo que son las jornadas y al hilo de lo que algunos compañeros también estaban diciendo, las jornadas para mí siempre han sido un espacio de reflexión y de crítica, pero no un espacio para criticar. Un espacio en el que los comentarios a mí me sirven para pensar sobre lo que estoy haciendo. Y al hilo de eso, yo también, por lo que conozco, puedo decir que no nos tenemos que despertar tanto. Estamos muy despiertos en lo que estamos haciendo y estamos haciendo muchas cosas. Lo que pasa es que esa situación de crítica nos hace mostrar esa visión, como que estamos perdidos, no sabemos dónde estamos. Yo creo que no. Yo creo que después de 25 años no estamos tan perdidos. Después de 25 años sabemos lo que se ha hecho antes. Sabemos que hay cosas que no se descubren, aunque algunos puedan pensar que es el momento en el que se está haciendo y es la propuesta innovadora. No estamos innovando, estamos recogiendo reflexiones, estamos recogiendo críticas y estamos, yo creo que sabiendo bien dónde estamos, sabiendo que el público está ahí. Claro que el público está fuera, claro que está en la calle, pero también pensamos que nuestra labor desde hace mucho tiempo ha sido desde la institución al público y ahora nos preocupa también saber qué es lo que está pasando en la calle, pero desde ahí, desde ese posicionamiento. Así que, bueno, yo sería únicamente esta observación un poco a nivel general, intentando haber centrado también en la colección, que va a estar ahí. Yo creo que ahora, las jornadas siguientes, vamos a seguir hablando de esto y al hilo, pues haberme permitido también hacer esta reflexión un poco a nivel general en relación a los DEAC y a lo que estamos haciendo. Muy bien. Creo que queda una última intervención. No, pero si estáis dispuestos a cortar, cortamos. No te preocupes, no estamos dispuestos a dejar a nadie sin la palabra. No, yo solo quiero hacer un comentario y una pregunta. Soy Mariluz Crespo, estoy en el paro después de 15 años trabajando en el DEAC del Museo de Guadalajara. Cuando estabais hablando de colección, creo que se han hecho demasiadas referencias a objetos. Yo no entiendo la colección, que me parece que es muy importante, como un objeto o como una serie de objetos, sino como un discurso.
Un discurso que puede ser institucional o el que decidamos en el momento que sea, y en función incluso del público o de las intenciones. Y ahora una pregunta. ¿El único público al que se tienen que dirigir los DEAC es el escolar? ¿O hay más públicos? Porque a mí me interesaban más otros. O sea, quiero decir, los dos, pero hay más públicos. Gracias. Nada más. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que vienen muy bien porque evidentemente son cosas que se quedan aquí, que se quedan abiertas, que no hay por qué cerrarlas, que quedan para pensar en ellas, para reflexionar y para trabajar después. Antes de que os vayáis todos, que tengo ya claro las ganas que tenemos todos de irnos, quiero haceros una pregunta. Una pregunta para ya marcharnos con ella y para que penséis. ¿Podríamos afirmar que la crisis económica que vivimos en la actualidad está sirviendo para avivar y estimular propuestas novedosas e imaginativas en torno a las colecciones de los museos y que estas sobre las que hay que poner el mayor de los esfuerzos de trabajo de los departamentos de educación? ¿Por qué os pregunto esto? Porque debido a la crisis hay cada vez menos exposiciones temporales, hay cada vez menos actividades y cada vez menos gasto. Por lo tanto, muchos museos están tirando de fondo de armario, están reinventando y reinterpretando y haciendo relecturas de sus colecciones. El Prado, el primero. Esto es por culpa de la crisis y esto genera imaginación, dinamismo, habilidad en nosotros, que somos los profesionales, a partir de todo lo que hemos estado hablando hoy. Lo dejo aquí, os doy las gracias.